estamos en vivo. Bienvenidos a otro programa de Morel Radio Podcast y en el día de hoy estamos con Nahum, nuestro amado amigo Nahum, que vamos a estar debatiendo un tema aquí bien interesante. Un tema difícil que tú me has puesto. Sí, un tema que está corriendo ahora mismo por las redes. 100% Dios, 100% hombre. ¿Era Jesús 100% Dios y 100% hombre? ¿Es posible que él fuera 100% Dios y 100% hombre? Bueno, bíblicamente, la Biblia establece que él se despojó, según lo que dice el apóstol Pablo, dice que no estimó ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Correcto. Y si estando en condición de hombre, estamos parafraseando Filipenses capítulo 2. Amén. Dice que estando en condición de hombre, dice que se vació a sí mismo. O sea, se despojó. Si cuando tú te despojas de algo, ya tú no posees eso que tú tenías. Correcto. Entonces, se despojó de ser Dios. Él se despojó de su divinidad. Entonces, si se despojó de su divinidad, entonces no era Dios. Correcto. Ese es mi punto, ya desde el principio ya. Acabo de decir la conclusión. No era Dios en poder. Correcto. En poder no era Dios. Podemos decirlo de una forma, él era Dios en conciencia. O sea, él tenía conciencia de quién él era. Por eso en la oración le dice al Padre, devuélveme la gloria que tuve al lado tuyo. O sea, que él tenía conciencia de su preexistencia. Le dijo también a los fariseos, antes que Abraham yo soy. Correcto. No, pero es que tú mencionaste ahora que tú dijiste, devuélveme la gloria que antes era. Ya con eso, o sea, tú estás diciendo que yo tenía esa gloria, pero no la tengo ahora. Que no la tiene ahora. Entonces, si era Dios, tenía que tener su gloria, tenía que tener la gloria. Exacto, no tenía que pedir nuevamente que se regresara a su estado anterior. Entonces, hay varios versículos que nos indican que no era Dios. O sea, podía ser Dios en conciencia, porque él tenía conciencia de que la gloria que él tuvo, pero él se despojó a sí mismo, nadie le quitó. Y hay algo muy importante, él no dice, devuélveme la gloria que tú me diste, él dice la gloria que yo tuve. O sea, no vamos a decir que Dios le había dado una gloria anterior. O sea, ahí nos vamos y quiero dar esta explicación desde el principio. La Biblia establece que el Logos se hizo carne. El Logo es la palabra o el verbo, como se traduce en alguna persona. Pero es más allá que una palabra. El Logo es la expresión material del ser inexistente. Porque, por ejemplo, tú no puedes saber lo que hay en mi cabeza, el ser, ¿verdad? Mi mente, mi conciencia, se manifiesta al exterior, al mundo, a través de mi Logos. Tú no puedes saber lo que hay en mi ser si no hay una manifestación del Logos de Nahum. El Logos manifiesta o revela mi ser. Por eso dice Juan, a Dios nadie le vio jamás, nadie lo conoce. El unigénito que habita en el seno del Padre lo manifiesta, lo da a conocer. Entonces, lo que tú puedes conocer de mi mente, de mi conciencia, es mi Logos. Pero tú no puedes conocer mi conciencia. Mi consciente no existe para ti. O sea, lo manifiesta, mi Logos manifiesta mi ser o mi consciente. Mi consciente no es manifiesto, sino es la única forma de manifestar mi consciente a través del Logos. Exacto. Entonces el Logos no es un ente separado de mi consciente, sino que es una expresión de mi consciente. Profundo eso, profundo. O sea, tú no puedes separar el Logos de Nahum del consciente de Nahum. Ahora, el consciente nadie lo conoce, nadie lo puede conocer. Solamente el Logo que habita en el seno del consciente lo manifiesta o lo revela o lo da a conocer. Exacto. O sea que él era Dios antes de venir a la tierra. Él siempre ha sido la palabra de Dios. Exacto.
O sea, la palabra viva de Dios. Él es la palabra de Dios. Ahora, Dios, nadie lo puede conocer, como tú no puedes conocer mi consciente sin mi logo. Amén. Nadie ha visto a Dios. Nadie puede conocer a Dios. Por eso le digo a Tomás, cuando Tomás le digo, no, Jesús, déjame conocer al Padre. Delante de ti. Lo único que tú vas a conocer del Padre o del consciente es el logos. O sea, tú no vas a conocer fuera del logos. No hay forma de tú conocer mi consciente. ¿Cómo tú vas a conocer mi consciente si no es a través de mi logos? Exacto. O sea, no existe forma de tú conocer mi consciente. O sea, no hay otro camino. Exacto. Por eso él no dice nadie va al Padre. Exacto. ¿Y de dónde viene esa creencia de que él era 100% Dios, 100% hombre? O sea, es nada más decir 100%, para mí personal, lo personal, nada más en decir 100% Dios, 100% hombre, no tiene lógica. Porque nadie puede ser 100% algo y 100% otra cosa. O sea, claro. ¿Cómo tú vas a ser 100% manzana, 100% piña? O sea, es imposible. Bueno, es mitad. Depende, depende de la intención del que esté hablando. Porque, por ejemplo, tú puedes decir que él es porque hay muchas cosas. Por ejemplo, solamente se puede adorar a Dios. Cuando alguien se postraba delante de un ángel, el ángel decía, no, levanta, yo soy un consiervo igual que tú. No me adore, adora a Dios. Sin embargo, vemos a Cristo, la palabra adoración significa postrarse literalmente y besar los pies. Y vemos a Cristo que una mujer hizo exactamente eso. Se postró delante de él y le besó los pies. Vemos algunos ejemplos en la Biblia de algunos ángeles que no aceptaron ese tipo de reverencia. Claro. Y Jesús la aceptó. Entonces, bueno, puede ser en forma de honra también, porque tú sabes que él mismo dijo que hicieran eso entre sus discípulos. O sea, eso es una práctica que se practica, lavado de pies y cosas así. Sí, pero esto fue besar los pies. Besar los pies, exacto. Dentro del que es literalmente la expresión adoración es besar los pies. Ahora bien, la palabra adoración significa hacia besar, postrarse hacia besar. Ajá. Ese es el significado de adoración. Besar los pies. Literalmente besar los pies. No es lo mismo que lavar los pies. Correcto. Hay una pequeña diferencia. También vemos que cuando Jesucristo dijo al Señor tuyo adora y él solo servirás, ahí después de eso los ángeles vinieron y lo sirvieron. En ese mismo momento, ahí después que él dijo esa palabra, que solamente a Dios podían servir, los ángeles vinieron y le servían. Sí. Hubieron cosas sobrenaturales, o sea, hubieron cosas como que caminó sobre lo que pasa, pero hay cosas que, bueno. No, por el caminar sobre las aguas no indica realmente, aunque porque Pedro caminó. Exacto. Pedro caminó 2 veces sobre el agua. Pero en el libro de Hebreos nos dice que es la imagen misma de su sustancia. Pero ¿a qué se está refiriendo? Dice si Dios, habiendo hablado, Hebreo 1:1, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice que en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo. Ahí se oye un eco de tú estás reproduciendo el live. Ok, dice así. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces aquí habla y nos da alguna característica, y por esto algunos padres de la iglesia que en aquel famoso concilio hablaron de 100% Dios, 100% hombre, porque aquí dice que Él es la imagen misma de la sustancia. Imagen no es otro más que tú mismo. O sea, nadie puede ser tu imagen. Yo puedo ser tu semejante, pero tu imagen eres tú mismo. Es la que está en tu espejo, esa es tu imagen. O sea, nadie más puede ser tu imagen. Y aquí dice que Él es la imagen misma
de la sustancia y por medio del cual constituyó el universo, fabricó. O sea, dice que él es el creador del universo. Dice quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí hay varias cosas que debemos recalcar. Primero, hijo no es el mismo contexto de hijo que nosotros tenemos en la cabeza. Hijo es el resultado de algo. Por eso muchas veces lo que escribimos decimos, esta canción es mi hijo. O sea, es un producto de algo, pero no en el sentido de que Dios tuvo un hijo, porque ¿cuál es la mamá entonces de Jesucristo? O sea, nosotros a veces esa figura de padre, hijo, nosotros no la tenemos clara porque la adaptamos a nuestra realidad humana y no entendemos. Por ejemplo, Jesucristo dijo, yo salí del Padre y ahora regreso al Padre. Está claro. El Padre no es una persona. El Padre es una condición. Lo mismo que hijo es una condición. Okay. O sea, no es que, ¿cómo decirte? Cuando Jesucristo dijo que era hijo de Dios, de una vez le dijeron, lo agarraron pies y el demonio tiene este hombre que dice que es hijo de Dios. Porque el concepto hijo de Dios para los judíos de esa época es como decir, o sea, tú te haces igual a Dios. Al decir que tú eres hijo de Dios, tú estás diciendo que tú eres Dios. Es como decir, como me dijo un musulmán a mí hace años, yo he estudiado con unos maestros musulmanes los viernes, y el maestro me dijo, es que Jesucristo no puede ser hijo de Dios, porque es como decir que una hormiga es hija de un león. El león da león y las hormigas paren hormiga. Exacto. O sea, un hombre no puede ser Dios, porque hijo de Dios es Dios. Es Dios. Entonces, pero cuando, acuérdate que el ángel le dijo a Miriam, será llamado hijo de Dios. O sea, cuando el verbo se despoja y se vuelve carne, es que adquiere el título o la función de hijo. Antes de ser encarnado no era la función de hijo, era la función de Dios. Yo sé que esto va a chocar mucha gente, y por eso es que mucha gente odia al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo utiliza claramente teos para referirse a Cristo. Entonces mucha gente dice, no, porque es lo mismo que Elohim. Teo no es lo mismo que Elohim. Y te voy a explicar cuál es la diferencia. Teos es Dios en griego, pero no tiene polisemia. Polisemia cuando una sola palabra tiene varios significados. Elohim tiene polisemia de acuerdo al contexto. Elohim puede ser Dios en singular, puede ser dioses en plural y puede ser magistrados o jueces. Wow. Okay. La misma palabra. El contexto nos indica cuándo es juez, cuándo es Dios y cuándo es dioses. Okay. Aunque la palabra en sí mismo es plural, pero es el contexto, porque la lengua hebrea es una lengua irregular. El contexto es que te dice si la palabra es singular o es plural, no la palabra en sí misma. Al principio la palabra te lo indica, pero el contexto te dice, no, es singular. Por eso dice, oye Israel, Yahweh, oye HBH, vuestros dioses, uno es. Sí, vuestros dioses. Elohim. Elohim, correcto. O sea, ahí no podíamos traducir dioses, tendríamos que traducirlo en singular. Cada vez que se utiliza Elohim para referirse al Eterno, hay que traducirlo en singular. Bueno, que lo traducieron en singular, pero la palabra Elohim en sí es plural. Sí, pero entonces la acción, el verbo, como en el caso en el principio, no dice crearon dioses. El verbo está en singular, creó dioses. Entonces no se puede, ahí no se puede traducir como dioses, sino Dios en singular, porque el verbo está en singular. Hay que estar la confusión en la escritura, como lo escribieron.
Sí, pero hay que entender, el idioma es así. Exacto. El hebreo es tan complejo que a veces una palabra es su antónimo. La misma palabra puede ser su antónimo, depende del contexto. Correcto. O sea, la misma palabra significa lo contrario, depende del contexto. Entonces, esa es la complejidad de esa lengua que es tan antigua. Entonces, con referente, por ejemplo, en el Salmo 82, mucha gente dice, no, porque Dios gobierna entre los dioses, dice la traducción. Ahí no es dioses, ahí debe traducirse como jueces, que es la misma palabra Elohim que utilizó Yetro cuando le hizo levanta jueces para que juzguen en Israel. Elohim, que está la palabra ahí. Elohim. Exacto. Entonces ahí se debe traducir como jueces, no como Dios. No como Dios. El contexto, cuando se refiere a hombre y se utiliza la palabra Elohim, se refiere a jueces. El Salmo 82 obviamente no está hablando de Dios, está hablando de jueces humanos, porque el mismo verso dice, hombres sois, dice el mismo Salmo 82. Y dice, ustedes están vendiendo el derecho. Y lo que Dios está diciendo es que en medio de ese desastre que ustedes están haciendo, yo lo voy a juzgar a ustedes. Ustedes están juzgando a la gente, pero yo voy a juzgar a los dioses, o a los jueces, o a los magistrados. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés que va a ser Elohim para Faraón, es que va a juzgar a Faraón, no que va a ser un dios. Okay. Entonces, cuando la palabra Elohim tiene polisemia, ahora no así la palabra teos. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo está llamando a Jesucristo teos, ahí no es equivalente a Elohim. Exacto, exacto. Que puede significar un juez, un magistrado, alguien en eminencia. Ahí teos obligatoriamente para magistrado es otra palabra en el griego. No es teos. Teos es exclusiva para Dios. Exclusiva, exacto. Otra cosa. Jesús, o sea, lo que hacía Jesús, podemos ver que Jesús oraba, Jesús ayunaba. O sea, son características de un ser, de un humano. Porque dependía totalmente del Espíritu Santo. Totalmente, correcto. Tenía la unción, recibió la unción. O sea, Dios no puede recibir la unción, Dios no necesita unción. No, pero lo más grande es que murió. Dios no muere. Dios tampoco puede morir. Exacto. Entonces, él tuvo que haberse despojado, porque si él vino a eso, a morir, ¿verdad? Dice que fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Claro. Está destinado de antes de la fundación del mundo a morir por los pecados. Oye, Adán no había pecado, no había ni siquiera sido creado. Dios no había dicho, sea la luz. Y ya Cristo estaba destinado a morir por los pecados de Adán. O sea, Dios no tenía plan B. Dice que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. No fue que a Dios se le dañó el plan en el huerto del Edén. No fue que la serpiente dañó el plan de Dios. No fue que la ley no funcionó. Entonces, no es que Dios tiene plan B, A, B, C. No, todo el propósito del plan de Dios fue Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo. Exacto. Y entonces, si decimos que fue Dios, que Él era 100% Dios, pues para mí le estamos restando el sacrificio. O sea, le estamos poniendo como que Él no sufrió. O sea, es que Él vino a morir. Exacto. Entonces, para morir tenía que despojarse, tal como dice la Biblia, vaciarse de su divinidad para poder morir. De otra forma, Dios no puede morir. Entonces, si Él vino a morir, no podía venir como Dios. Él vino como hombre. Ahora, dice que viene por segunda vez sin relación con el pecado. Y el pecado es muerte, sin relación con la muerte. Él viene en algo que se llama la gloria de su Padre, que tendremos que hacer un programa para hablar sobre eso. ¿Qué significa eso? La segunda venida en la gloria del Padre. Algo tremendo. Rato y todo eso, muchas cosas. Sí. Ok, vamos a dejar eso ahí. Estamos claros entonces que Él era 100% hombre, no 100% Dios.